Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y esta tarde estaré supliendo la sesión que tenía preparada la maestra Wendy Jarquín. Mi nombre, digo Juan Abelardo Hernández, y hoy platicaré con ustedes sobre el la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Seguramente, ¿se escucha bien? Es que perdí la señal por un instante. Si me escuchan bien, muy bien. Bueno, el día de hoy hablaré sobre el tema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ética. Si es que podíamos hablar sobre una relación directa sobre ella, y a mí me gustaría, sobre todo, detonar una serie de planteamientos importantes sobre esto. Primero, ¿en qué sentido se puede hablar de la ética vinculada a la Constitución? Para empezar, la palabra ética, dentro de todas las acepciones que tiene, puedo hablar de uso y costumbre, de la ley del etos y del amor, pero fíjense que una de las acepciones que maneja Aristóteles de la palabra ethos dentro de su retórica es la idea de carácter. Y el carácter entendido en el sentido de la forjación de un carácter, ¿no? De un modo de ser. Esta es la idea esencial del término ethos, como lo describe Aristóteles en la retórica. Cuando, por ejemplo, hablamos de la ética judicial, hablamos del carácter que deben de tener los jueces o las juezas, las magistradas y los magistrados, cómo deben de comportarse, qué es el modo de ser propio de cada una de ellas y de ellos. Esta es la idea del etos y de la ética en el sentido del desarrollo de una personalidad. Ciertamente, la palabra ética tiene esta idea de ser un instrumento o un vehículo de formar personas en usos y costumbres. Pero piénsese que cuando hablamos del uso y la costumbre, hablamos de formas de comportarse que se consideran adecuadas. Y cuando decimos que la Constitución tiene una serie de artículos, una parte que podemos llamar la parte dogmática, pero básicamente está sentando las bases de un ethos, de una forma de comportamiento. El ethos es cómo debemos comportarnos. Y es un deber en el sentido de la normatividad. Porque piensen ustedes que tiene un carácter afirmativo y un carácter negativo. En un carácter afirmativo, en razón de qué tipo de personas se espera que seamos con la Constitución. Y si vamos revisando los artículos de la parte dogmática, en primer lugar, asume que seamos personas libres que además tengamos la responsabilidad sobre nuestra toma de decisiones y nuestras conductas. Es un Estado, solamente piensen ustedes esto, es un Estado que prohíbe la esclavitud y a partir de la prohibición de la esclavitud, pues vemos que entonces todo el mundo es libre a partir de ello, y además se prohíbe cualquier acto vinculado con la esclavitud. Hay normas secundarias, por ejemplo, en el Código Penal que señala la prohibición y el delito de trata. Es una subsunción que se hace al principio dogmático de que todos los mexicanos o todas las personas que están en territorio nacional son libres,
y que está prohibida la esclavitud. Y la trata es una forma de esclavitud. Entonces, el ethos, el carácter que tienen todas y todos los ciudadanos en este país es que son personas libres. Somos personas libres. No puede haber la condición de esclavitud en este país. Y si nos damos cuenta, esta característica en el mundo clásico, en la Grecia de Aristóteles, en la Atenas de Aristóteles, en el mundo jurídico romano, del Imperio Romano, pues esto solamente era para algunas élites, toda la Edad Media prácticamente, o en la Europa decimonónica del siglo XVIII, eran privilegios, porque había condiciones de castas, estamentos, en que la gente no tenía esas condiciones de igualdad. Piensen ustedes que nuestra constitución es una constitución liberal, que asume que todas las personas son libres. No es una constitución en la que tengamos, aunque hay unos principios dogmáticos, como el del principio de libertad, que todos somos libres, no existe una idea de subordinación ideológica. En este país, la gente puede pensar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Tenemos libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de comunicación. Tenemos entonces una condición en la que no hay subordinación a grupo ideológico alguno. Y esto es muy relevante porque en una democracia, en un liberalismo político, como lo escribía John Rawls, todo mundo puede pensar lo que quiera sin tener que subordinarse a una dogmática, programática ideológica. No hace falta que formemos parte de creencias de izquierda, no hace falta que pensemos en una línea determinada y se permite una pluralidad de pensamiento. Yo les diría, por ejemplo, ha habido algunos planteamientos, por ejemplo, este señor Marx Arriaga, que está encargado de los libros de la Secretaría de Educación Pública, que dice que hay que incluir, por ejemplo, lecturas de Marx, y se ha hablado que está siendo asesorado por gente de Venezuela para que también se hable de la importancia de la izquierda. Bueno, en un sistema democrático, sí, siempre y cuando no solo eso. Fíjense lo que estoy diciendo. No es mala idea incluir una idea plural, siempre y cuando tengamos esta posibilidad para todas las líneas. Si es un libro de texto en el que está esa línea y también hablamos de pueblos originarios y también hablamos de liberalismo político, a final de cuentas, en esta libertad en el que tenemos el carácter de tener esta expresión, libertad de comunicación, de expresión, libertad de manifestación de ideas, libertad de imprenta, podemos publicar todo eso. Es el carácter ético de una sociedad liberal política, de un liberalismo político. Esto es lo que quiero que se vea. La Constitución en sí misma no dice profesamos una ética que tiene estas características. Podemos inferirla claramente por los principios axiomáticos, la parte dogmática que tiene la Constitución. Y cuando me refiero a principios axiomáticos, es una palabra elegante, pero cuando hablamos de principios axiomáticos, nos estamos refiriendo principalmente a la base del pensamiento
de todos. Me están indicando algunas cosas de la coordinación. Esto es lo que quiero que se perciba. Es un tema en el que hay una ética implícita, pero esta ética va en esta línea aristotélica del carácter que debe tener la gente. No es una ética como la hemos estudiado tal vez en la línea de Kant. Immanuel Kant, por ejemplo, tiene una línea ética en la que hay una serie de preceptos que hay que seguir dogmáticamente. Hay una serie de preceptos que hay que seguir dogmáticamente. Incluso, por ejemplo, en el caso de la filosofía de Kant, cuando él habla de lo que llama él los imperativos categóricos, normas éticas que dicen cómo debemos de comportarnos, está asumiendo una línea dogmática. Y, por ejemplo, déjenme decirles esto, Kant era pietista, es una especialidad, bueno, es una derivación de las creencias luteranas, el pietismo. El pietismo tiene una serie de dogmáticas en las que dice hay que hacer las cosas porque Dios las manda. Bueno, es lo que hay que hacer porque Dios manda hacer tal o cual cosa. En ese sentido, Kant diría, vamos a dar un catálogo de cosas que deben hacerse y las pone como máximas, como imperativos categóricos. Debes levantarte temprano, actúa de tal manera que la gente te imite. Hay una máxima que dice una cosa así más o menos, compórtate el día de hoy de tal manera que lo que hagas sirva de ejemplo para todos los demás. Es una forma dogmática. Habla siempre con la verdad. ¿No? En la ética kantiana no hay prudencia, sino hay dirección estricta. A Innerarity, este comentarista de la ética de Kant, le gusta contar en sus conferencias un ejemplo simulado de lo que sería Kant. Una persona kantiana le tocan a la puerta durante la Segunda Guerra Mundial, abre la puerta y son vecinos de él, judíos, y le dicen, vecino, por favor, ocúltenos, porque hay unos soldados nazis que nos quieren llevar a los campos de concentración y nos van a matar. Por favor, ocúltenos. Y entonces el kantiano diría, bueno, es un deber ayudar al necesitado. La máxima kantiana, ¿no? Es un deber ayudar al necesitado. Claro que sí, pase usted. Mire, colóquese allí detrás de la alacena, hay una puerta, quédese allí ocultos. Cierra la puerta. Y a los 2 minutos suena la puerta. ¿Quién es? Somos agentes de la Gestapo, oficiales nazis. ¿Y qué se les ofrece? Ah, vimos que unos judíos entraron en su casa. Si los está ocultando, tiene que entregarlos. El kantiano diría, claro, otra máxima es que tengo que obedecer a la autoridad. Y entonces, claro, miren, los judíos que oculté están en la puerta detrás de la alacena, ¿no? Y se los llevan. En una ética kantiana hay que cumplir la norma. El deber por el deber, el imperativo categórico, lo que el deber me señala que debo de cumplir. El ethos, el carácter, la ética de un kantiano es seguir las normas, pero además normas impuestas como lo ordenaría el luteranismo, ¿no? Usted tiene que hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque así lo ordena la ley, porque así lo ordena Dios. Bueno, en ese sentido, Kant pues no tiene tampoco mucho para dónde moverse, tiene que obedecer la norma.
En cambio, en la Constitución mexicana, el ethos, la norma ética, no se parece a Kant, sino que es una ética más parecida, es una ética más parecida a las virtudes de Aristóteles. Tienes que actuar con libertad. Fíjense, ¿qué libertad de una manera en la que tú puedes expresarte libremente, tú puedes comunicarte libremente, tienes, tienes posibilidad de publicar libremente, la libertad de prensa? No es la ética de Kant que tienes que obedecer una norma. El ethos que se desplaza dentro de la Constitución mexicana es un ethos en el que los sujetos tienen libertad y deben de actuar en libertad. Tú puedes escoger el número de hijos que puedes tener o que quieras tener, espaciar la distancia entre un hijo y otro, y tienes libertad para educarlos como quieras. Y tienes que respetar. Y además, tienes que respetar esta libertad para todos los demás. Así como tú tienes esta libertad, tú tienes que tener el respeto de esa libertad para todos los demás ciudadanos. Esto es muy interesante porque pensamos que la ética son normas de deber ser, precisamente que nos dan instrucciones de cómo hay que comportarse. Pero esa es una ética muy del estilo de Kant, muy de los grupos pietistas, luteranos, estos grupos evangélicos. Incluso en el catolicismo, cuando dice no robarás, no matarás, bueno, no cometerás adulterio, ¿no? No mentirás. Bueno, son como máximas. Pero la ética cristiana tiene otros aspectos, el catolicismo tiene otros aspectos que no solamente son los 10 mandamientos, ¿no? Amarás a tu prójimo, cuida al enfermo, estas máximas que se dan en los evangelios son como recomendaciones, pero no son órdenes, porque además tú tienes esa posibilidad. Pero en el caso de la Constitución mexicana, no hay esas órdenes. Bueno, hay órdenes en cuanto que te dicen no puedes tener esclavos. ¿Por qué? Porque está prohibida la esclavitud. No puedes privar de la libertad a otra persona si no hay un juicio en materia penal, por ejemplo. Y tú no puedes, tú, operador jurisdiccional, no puedes dar sentencias por analogía ni por mayoría de razón. Es decir, hay un ethos, un comportamiento en el campo de la libertad que además da ciertas responsabilidades. Víctor Frankl, un gran psicólogo judío que sobrevivió a los campos de concentración, es autor de un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Es un texto interesante porque habla sobre encontrar el sentido a la vida. Y sobre todo lo escribe una persona que estuvo en un campo de concentración. Mientras estaba en el campo de concentración, Víctor Frankl escribió El hombre en busca, bueno, pensó lo que iba a ser el hombre en busca de sentido, para no enloquecer y darle un sentido a su vida. Y cuando Víctor Frankl estaba ya en el lecho de muerte, había un management, un escritor de estos de empresa, que fue a visitarlo, que se llama Stephen Covey. Creo que todavía vive Stephen Covey. Y Stephen Covey le dijo, quiero agradecerle, ya estaba en el lecho de muerte Víctor Frankl, le dijo, quiero agradecerle todas las enseñanzas que nos dio en El hombre en busca de sentido. Y le dice, Stephen, yo todavía no me he muerto. Estoy en una condición muy poco triste, pero no me he muerto. Tengo varios proyectos. Uno de los proyectos es, así como existe la Estatua de la Libertad en las costas de Manhattan, quiero proponer la creación de una estatua en las costas de California.
pero que no sea la estatua de la libertad, sino que sea la estatua de la responsabilidad. Que esta libertad que están teniendo las personas en un Estado libre y soberano, democrático, en el que la gente tiene libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de libre expresión de ideas, libertad de un libre desarrollo de su persona, también esa libertad va aunada a una responsabilidad. Porque eres libre, pero tienes que actuar en una libertad responsable. Y responsable en el sentido de que tienes que responder por todo lo que tú hagas con tu libertad, para bien o para mal. Ese etos, ese etos, ese carácter, es el carácter de los estados democráticos liberales. Y donde el liberalismo político permite que uno tenga cualquier tipo de creencia. Cuando Marx escribe el libro de la cuestión judía en 1848 más o menos, trae el tema de que en los estados-nación, como en Alemania, pues había que tener la religión del Estado para poder ejercer ciertas labores. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo sepan, Sigmund Freud quería ser abogado, pero solamente los cristianos podían estudiar derecho, porque las leyes eran leyes cristianas y un judío, como no era cristiano, pues no iba a obedecer ni a respetar las leyes y no iba a entender las leyes. Por eso el papá de Marx se bautizó al cristianismo y también bautizó a toda la familia de Carlos Marx, incluyendo a Carlos Marx. Todos ellos eran judíos, pero porque las leyes de Renania prohibían que un judío pudiera ejercer la actividad de juez o de abogado. Y dice Marx, bueno, pero entonces para seguir siendo judío a lo mejor me tengo que ir a Francia, ¿no? Y en Francia, pues sí, en Francia no hay que tener una religión, pero una religión tradicional, pero sí hay que tener la religión del Estado, tener, aceptar a la diosa patria, a la diosa república, a la diosa libertad, en vez de hacer oraciones religiosas, cantar la marsellesa y el himno de Francia, ¿no? Cambiar los días de la semana, en vez de que sean 7 días como Dios creó en el Génesis en 7 días, ahora hay que creer que son 10 días y hay 10 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo hicieron con el sistema decimal. Ahora ya no existe julio, existe el brumario. Bueno, dice Marx, esto también es absurdo. Y dice, solamente en los estados libres de Norteamérica, en 1848 lo describe, en los estados libres de Norteamérica, parece que alguien puede ejercer su libertad y trabajar en lo que quiera sin tener que responder a una religión, a una doctrina, a una ideología. Y esta es un poco la idea del etos democrático, del liberalismo político, donde cualquiera puede creer lo que se le pegue la gana, siempre y cuando respete las libertades fundamentales, los dogmas y los axiomas constitucionales. Esto es algo, como dirían, tenemos una ética, y ustedes pueden decir, ay, es que es una ética liberal. Pues sí, sí es una ética liberal, pero no es una ética, ¿no?, libertaria. O sea, en ese sentido, todos tenemos que responder a la ética, pero no libertinamente. No somos libertinos. Tenemos que respetar en los derechos de los otros. Y en ese sentido hasta podríamos hablar de una moral pública. Hombre, condenamos la quema de la efigie de la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, es una forma de libertad de expresión, violenta, pero es una manifestación de la libertad de expresión. Denme un segundo, por favor.
Perdón, es que la coordinación me está mandando indicaciones. Bueno, esto es lo que quiero que vean ustedes. Esta es una constitución que tiene una ética implícita. Espera que sus ciudadanos tengan un ethos, un carácter. No da órdenes, todo lo contrario, da axiomas de libertad para que la gente responda y se desarrolle en la libertad democrática. Históricamente, solamente la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica tenía ese esquema. Después de eso, la Revolución Francesa, casi 10 años después de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tenemos esta dinámica democrática liberal. No ha existido en la historia de la humanidad esta condición jamás. En Grecia solamente, en Atenas, los ciudadanos atenienses. Ningún extranjero, ningún migrante, ninguna persona tenía este estatus. En Roma, los paterfamilias. Y solamente hasta el imperio, en la época del emperador Caracalla, solamente hasta la época del emperador Caracalla, se dio la ciudadanía a toda la gente en el imperio. Pero no era una democracia, era un imperio. No era una república democrática. El imperio a todos les daba la ciudadanía, pero no podían elegir democráticamente. Tenían la ciudadanía, tenían derechos de ciudadanos. Y esto es precisamente lo que caracteriza lo que hicieron los padres fundadores en los Estados Unidos de Norteamérica. Crearon una forma de democracia que nunca se había presentado en la historia de la humanidad. Crearon un carácter nuevo. Me atrevería a decir que es el carácter de la persona moderna, pero es una modernidad ya un poco tardía, porque estamos hablando del final del siglo XVIII. Estamos entrando en el siglo XIX. Y todavía en el siglo XIX, también en los Estados Unidos, había esclavismo. Es decir, sí había libertad, igualdad de derechos, pero para las personas que formaban parte del grupo vinculado con estos anglosajones, migrantes o hijos de migrantes que habían llegado a los Estados Unidos. Los esclavos negros no tenían estos derechos. Y si ustedes recuerdan, los derechos civiles solamente hasta después de 1965, 66, en Estados Unidos se consolidan, gracias a la lucha de Martin Luther King y Malcolm X. El carácter de la ética tiene este perfil. El carácter de la ética constitucional es generar personas libres con un libre desarrollo y con estas libertades constitucionales. Incluso piensen ustedes que a principios, aunque la Declaración de Libertad de la Gente de Color en los Estados Unidos se dio en 1767-68 con el triunfo de los estados del norte frente a los estados del sur con Lincoln, todavía la lucha de los derechos civiles, o sea, los negros tenían libertad de trabajar, pero no tenían una condición de ciudadanos iguales a los de los blancos. En México, esto es interesante porque, y les decía yo esta idea, cuando Juárez hace la reforma, las leyes de reforma, desaparece el vínculo de la religión como religión oficial del Estado.
El catolicismo ya no es la religión oficial del Estado. Si ustedes ven las constituciones de México, la del 24, la del 36, la del 42, los proyectos de 45 y 47, vemos que en todas ellas la religión oficial es la católica. No podían tener ciudadanía personas que no fueran católicas. Y de hecho, la migración de personas no católicas no se veía bien en nuestro país. Cuando Juárez, y me atrevería a decir un poco en esta línea que Marx está explicando, entiende que para poder desarrollar económicamente un país, pues no hay que tener una creencia específica, más que seguir las libertades básicas. Y en ese sentido, el liberalismo político constitucional trae esta idea. George Washington en su testamento dice que es importante crear universidades, o por lo menos crear una universidad en Norteamérica que forje en los valores liberales. ¿Por qué? Porque los estudiantes norteamericanos no tienen universidad en los Estados Unidos. Van a estudiar a Europa y dice, estudian doctrinas del antiguo régimen. Pero en los Estados Unidos tenemos que generar universidades que desarrollen una doctrina liberal y que nuestro sistema político tenga una doctrina liberal. En México, esta universidad existía en la época de Juárez, en Oaxaca. Este tecnológico centro de estudios científicos que había en Oaxaca, donde se forma Juárez, tiene mucho esa línea. Tiene esa línea. ¿Por qué se da en Oaxaca y no en la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad de México estaba la Real y Pontificia Universidad de México, pero tenía periodos en que abría y cerraba. Ya luego se constituirá la Universidad Nacional Autónoma, la Universidad de México y luego la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero eso hasta Justo Sierra, que la inaugura en 1900. En 1900. Crea la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Pero la tradición del liberalismo político nace en las universidades de Estados Unidos por idea de George Washington. Esto lo explica en su testamento. Mi inquietud es que la gente se forme con estas ideas. Esta es la ética implícita. Tú crees lo que quieras, piensa lo que quieras, pero tienes que respetar estos principios fundamentales. Ahora, ¿por qué hace esto Washington? Porque él sabe que el sistema financiero, el sistema económico, funciona cuando la gente tiene oportunidades de trabajo. Y mucho de lo que ha frenado el desarrollo económico en otros países es que la gente tiene que sacar sus bienes o sale huyendo de los estados-nación porque hay una doctrina, una dogmática, una religiosidad, una forma de ver el mundo que subordina la creencia y el desarrollo económico. Entonces el carácter, el etos de la Constitución mexicana es un etos liberal en la línea de los Estados Unidos de Norteamérica, que influye en la Revolución Francesa, que de algún modo va a influir en la revolución democrática en otros países. Y democrática de una forma más liberal, porque el liberalismo mexicano todavía está mucho más por encima de las monarquías que hay en Inglaterra, por ejemplo, o en Suecia, ¿no? O en Dinamarca, donde todavía hay nobleza. Incluso en Alemania hay una democracia republicana, democrática, pero hay nobleza. Entonces es una democracia todavía que acepta los títulos de nobleza y en donde todavía hay diferencias de estatus sociales.
no económicos, tal vez sí económicos, pero sí sociales. El etos de la Revolución Mexicana. Fíjense ustedes, la Constitución del 57, la que es básicamente el antecedente inmediato de la Constitución de 1917, que es así como, es una reforma de la Constitución del 17 de 1917, es una constitución liberal. La del 57 es una constitución liberal, de un liberalismo político, que ya sienta estas bases. Pero se va a consolidar 60 años después, por la de 1917, en la que se hacen las modificaciones para que no haya reelecciones, para que haya un sufragio efectivo, para establecer las condiciones democráticas. Todo el siglo XIX fue un siglo en el que México estuvo buscando una identidad y sobre todo consolidarse como un Estado-nación. Lo logró, finalmente lo logró. Le llevó casi 100 años. Pero desde 1917 hasta el año 2000, México entró en una dinámica de búsqueda y desarrollo de una sociedad democrática. Y parece que en el año 2000 la alcanza, porque tuvimos un partido hegemónico más de 70 años. Entonces, cuando hay un partido hegemónico, donde la sociedad se encuentra corporativizada e incorporada por corporaciones al partido, porque eso era lo que era el PRI, Lázaro Cárdenas, cuando crea el Partido Revolución Institucional, corporativiza la sociedad mexicana. El sindicato de obreros, el sindicato de las corporaciones campesinas, el sindicato de burócratas, el sindicato de Pemex, de telefonistas, las asociaciones de artistas, de deportistas, de trabajadores de la radio y la televisión, del cine mexicano. Todos los trabajadores mexicanos están vinculados al partido hegemónico en el poder a través de los sindicatos. ¿Por qué es un partido hegemónico? Porque no hay otro partido fuerte. Y además, todo el padrón electoral está corporativizado. Está en corporaciones vinculados, está vinculado precisamente al Estado. Entonces, el etos, el carácter de las y los ciudadanos mexicanos, sí son libres, pero los corporativizan, forman parte de corporaciones en los que se afilian al partido de una u otra manera. Entonces es una democracia, y yo les diría que es una democracia como la del partido chino, la del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino es democrático. Yo no sé si ustedes lo sepan, en China hay de elecciones. Siempre gana el Partido Comunista. Y hay algunos partidos satélite del Partido Comunista. Y la gente puede votar por cualquiera de ellos por líneas comunistas dentro del Partido Comunista. Pero siempre es el Partido Comunista. No existe un partido por emperador. No hay un liberalismo político en China. Pero porque también la idiosincrasia del chino le acomoda muy bien ese sistema político y ese sistema económico ha encontrado una vía alterna. México tenía este sistema. En Estados Unidos, pues también los trabajadores estaban afiliados a ciertos sindicatos. Pero en la medida que se va acabando la mafia del sindicato, se va logrando una democracia liberal. El ethos, la ética del ciudadano libre pensador, del ciudadano de una democracia liberal política, podría elegir el partido que se le pegue la gana. Podría tener la creencia que quiera y también incorporarse al sindicato que se le pegue la gana. Apenas el año pasado se hizo una reforma en materia de derecho del trabajo. Se hizo una reforma en materia de derecho de trabajo en la que los trabajadores de una empresa podían afiliarse a cualquier sindicato. Claro,
máximo puede haber 3 sindicatos en una empresa, porque el sindicato es válido siempre y cuando tenga por lo menos el 30% de afiliados, como afiliados a trabajadores reconocidos en la empresa. Es decir, del 100% de trabajadores reconocidos de la empresa, hasta 30% mínimo pueden formar parte precisamente del sindicato. Entonces, por primera vez en la historia de la democracia mexicana, se acabó la corporativización. Estaba oyendo hoy en la mañana que uno de los sindicatos de maestros pagó su cuota este 18 de marzo enviando, me parece una cantidad así como de 100,000 trabajadores de la educación. Se me hace mucho. Porque además, 100,000, ¿no? Rebasaría lo que cabe en el Zócalo. Tal vez podríamos hablar de 10,000 trabajadores del sindicato de educación, 10,000 trabajadores de ese sindicato de la educación para ir a la marcha del 18 de marzo. Colaborar. No sé si a lo mejor fueron 10,000 personas o aportaron 100 millones de pesos. Eso sí lo podría creer, que aportaron 100 millones de pesos para la marcha y además mandaron a 10,000 personas. Eso podría creerlo. ¿Se vale? Pues sí se vale. Si la gente quiere ir, el sindicato tiene incorporada a esa gente y el sindicato se pone de acuerdo para que vaya la gente a la marcha el 18 de marzo, pues se vale. En una sociedad liberal democrática se permite. Sobre todo porque la gente puede ir libremente. Que no simplemente antes el sindicato lo manejaba el Baester Gordillo y bajo la línea del Baester Gordillo se decidía lo que había que hacer, votar por Calderón o votar por tal otro candidato o por aquella candidata. El liberalismo político tiene una ética en la que no hay clientelismos. ¿Existen en México todavía? Sí, sí los hay. Pero la Constitución no lo determina. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no establece clientelismos. Puede haberlos, pero porque la gente quiera. Porque yo quiera ser un subordinado. Pero en una república democrática, liberal, la Constitución no me obliga a formar parte de ninguna corporación o sindicato, ni tampoco formar parte de un partido. Yo puedo afiliarme libremente a un partido político. Yo no pertenezco a ningún partido político, pero puedo afiliarme libremente, puedo asociarme libremente. Esto es lo que quiero que vean ustedes con la ethos que precisamente tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una constitución en libertad. Nos llevó 100 años la alternancia democrática. Bueno, 100 años, nos llevó 70 años una alternancia democrática. Nos llevó 100 años consolidarnos como Estado. Nos llevó casi 100 años una alternancia democrática. Llevamos en lo que es el siglo XXI 4 alternancias democráticas. 2 del Partido Acción Nacional, una del PRI y otra del Partido Morena. No hay hegemonismos políticos. Esta es la máxima prueba de que vivimos en una democracia, en un liberalismo político liberal democrático. Tal vez todavía, y sobre todo la gente que tiene más de 30 años, más de 40 años, todavía tenga un poco la resaca de ese México clientelar.
Lo vemos en algunos acarreados o gente que le pagan por ir a tal o cual evento, de cualquier partido político, ¿eh? No me refiero a uno solo. O gente clientelar que por una promesa de una cosa u otra, ¿no? Bueno, por lo menos una de las cosas que viene en la reforma del INE es considerar que no se permitan, es una de las cosas buenas que viene en la reforma del INE, pero que era el plan B, que la entrega de gorras, el regalo de despensas, está prohibido. Todo lo que es propaganda de darte yo una camiseta, una gorra, está prohibido en el plan B. Si se echa para atrás el plan B, entre otras cosas, se pueden seguir regalando estas cosas a la gente. Tal vez habría que ver qué cosas tal vez no vale la pena echar para atrás del plan B. Esa sería una. Si no he tenido oportunidad de leer esta reforma, sí es interesante que la lean. Esto que les estoy comentando está dentro de las primeras 4 o 5 páginas. Estamos viviendo una época democrática. ¿La hemos vivido antes? Sí, pero no efectivamente. Teníamos una democracia limitativa. Creo que por primera vez en la historia de México tenemos una libertad plena, un liberalismo político donde todos podemos desarrollarnos y ser. Este carácter, esta libertad, es una forma de actuar, una ética que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos nos brinda y nos presenta. Bien, como les decía al principio de la sesión, pues yo vengo a cubrir solamente a la maestra Wendy Jarquín, y hasta aquí mi exposición del día de hoy sobre la ética y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. No sé si antes de que nos vayamos, alguien quisiera hacer algún comentario, hacer alguna reflexión sobre lo que he platicado el día de hoy, esta noche. José Ángel Yuen, ¿todo bien? Nos hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Así es. Arturo Mondragón, ¿qué te ha parecido la sesión? ¿Nada? Pues fue interesante la manera en la que fuimos hilando los conceptos y los antecedentes y todo eso, retomando desde los emperadores de Atenas hasta las sociedades contemporáneas y nuestro México actual y la evolución que hemos llevado desde partidos políticos, hasta constituciones, nuestras libertades y todo eso, y pues también este carácter implícito, ¿no? Que lleva pues cada norma y en este caso la Constitución, cómo esto pues nos moldea y qué se busca de nosotros. Eh, el ejemplo de Estados Unidos es uno bastante claro. La gente de color pues tenía los derechos, en este caso pues para votar. Lo que pasa es que les empezaban a meter trabas como tener que ver papeletas y escritura. Entonces esto, aunque técnicamente tenían la libertad de votar, pues no tenían la capacidad de ejercer, ¿no? Entonces también es analizar eh, los caracteres implícitos pues, de nuestras normas. Muchas gracias, Arturo. Gracias por tu comentario. Y te agradezco mucho la puntualización que has hecho. Sí, efectivamente, me parece que has hecho una síntesis muy buena en la sesión del día de hoy. No sé, ¿alguien más que quisiera decir algo antes de que nos vayamos? ¿No? ¿Usted, José Alfredo, no? Mi tocayo Hernández. ¿Nada? Bueno, Sí, pues claro. les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo. ¿Qué ibas a decir algo, José, finalmente? Sí, ¿Ibas a animar o gracias. no? Pues agradecerle por la plática que acabamos de escuchar de su parte. Este, esta cuestión de vivimos en una sociedad bien plural. Eh, Siempre que escucho que alguien toma como ejemplo a los Estados Unidos, de inmediato tengo cierta resistencia, no por ser anti-yanqui ni mucho menos, son admirables los estadounidenses en su desarrollo, pero ciertamente, por ejemplo, tocó o dijo un concepto que allá tienen sumamente
aprendido y lo aplican en la Corte Suprema de Estados Unidos, se aplica de forma indispensable, los padres fundadores. La verdad es que nosotros no nos acordamos no tenemos ni idea de qué quería Carranza, para empezar, ¿no? Así es. Por eso no somos iguales, por eso no somos como ellos. Tenemos esa diferencia, ¿no? Esa diferencia genera, pues, efectos que nos llevan por caminos sumamente distintos a ellos respecto de unas reglas que pretenden hacer cumplir desde sus padres fundadores, y a nosotros que todavía no entendemos quién nos va a venir a poner orden, ¿no? ¿Quién queremos que nos dé orden? Todavía estamos buscando que alguien nos dé orden, que alguien ordene todo este desorden, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante la conversación, la plática, agradecerle por ello y preguntarle una cosa. Estamos en un contexto de ética ¿cómo hablamos de ética en un sistema electoral, en un sistema político, donde habiendo 100 millones de personas, encontramos a gente que no tiene para comer el día de hoy, ¿no? Encontramos a gente que tenemos para comer el día de hoy. Y encontramos a gente que tiene para que sus nietos coman mañana y mucho más allá, tal vez hasta sus bisnietos. ¿Cómo hacemos para darle actualidad a todos ellos respecto de el sentido ético de un sistema electoral? Y también atendiendo a una pregunta que qué bárbaros, en el correo que me mandaron para decirnos que para decirme que estaba admitido al curso, dice, y tendrá que contestar una pregunta: ¿qué elementos podría contener un programa de capacitación integral para todo el sistema electoral sobre ética? Y yo dije, caray, estoy en una maestría, pero bueno, pues aprovechando que está en la disposición, pues a ver que nos platique o que nos pueda decir cómo le mostramos, cómo le enseñamos, cómo le explicamos la ética a un pueblo tan plural como el mexicano. Gracias. José Alfredo, varias cosas has mencionado y efectivamente, dame un minuto porque se me está acabando la batería en este punto. Déjame conectarme aquí. Es que, dame un segundo. Ya está. Tengo que conectarme aquí, pero la señal no es tan buena como estaba ya. Pero bueno, esto que has mencionado me parece, hay muchas cosas aquí que quiero mencionar. Primero, dicen un punto clave que a mí me gusta mucho considerar. No tenemos idea de nuestros padres fundadores. Incluso te diría, en Estados Unidos tú vas a la ciudad de Washington y hay un área que se llama los archivos. Están los archivos nacionales. Aquí en México está el Archivo General de la Nación. Pero tú vas a Estados Unidos y en el Archivo General de la Nación, tú entras y hay una pequeña rotonda a la entrada, bueno, en un piso, donde puedes ver la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, los documentos más importantes de la historia de Estados Unidos, en un espacio donde la gente los puede ir a ver y visitar. Yo te preguntaría, en México, ¿dónde puedes ver el Acta de Independencia de México? En el Museo de las Constituciones de la UNAM, allá en el Centro Histórico. ¿Pero la original? No, te estoy preguntando. Creo que no.
¿Dónde está nuestra declaración de independencia, la auténtica, la original? Tenemos reproducciones, pero ¿dónde está nuestra acta de independencia? Y la redacción del acta de independencia no es precisamente, es muy bonita, pero es muy escueta, ¿no? ¿Dónde podemos ir a ver la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917? La original. Una primera edición, o por lo menos el manuscrito. ¿Dónde está? No tenemos una cultura, José Alfredo, de nuestra propia nación. No tenemos una cultura de la democracia mexicana, ni de la libertad mexicana. Fíjate, en el bicentenario, nada más te voy a contar una cosa, porque esta, como decía mi compadre, esto sí es verdad, ¿no? La gente iba a ver qué había de la independencia de México, por ejemplo. No sé si recuerdas que abrieron el monumento de la independencia, donde estaban los restos de Hidalgo, ¿no? Creo que estaban ahí los restos de, de los hermanos López Rayón, una cosa así. Pero también había huesos de venado, por ejemplo. ¿Por qué pusieron eso allí, no? Había cráneos, pero por ejemplo, nadie sabe dónde está la osamenta de Morelos. La osamenta de Morelos no está en México. Dicen que su hijo la tiró en medio del mar cuando iba precisamente a Europa a pedir con un grupo que viniera Maximiliano Habsburgo a gobernar México. No tenemos los restos de nuestros héroes donde deberían de estar. La osamenta de Pancho Villa, el momento de la Revolución, es de una mujer. No sé si sabías eso. Dicen que cambiaron el esqueleto el auto que dicen que acribillaron, que está en Chihuahua, es una copia que también le dispararon para que pareciera que el auto había sido acribillado, pero no es el auto original. O sea, tenemos una historia falsificada. Y hay una serie de cosas, por ejemplo, en el Bicentenario, trajeron navajas de afeitar, cajitas que tenían MH, ¿no? Como Miguel Hidalgo. Pero esas cosas las compraron en una subasta en Sotheby's, pero que ni siquiera sabemos si eran del cura Hidalgo o no. Pero tenían la MH, entonces las trajeron a México para que se exhibieran y lo pusieron en una vitrina que decían artículos del cura Hidalgo. Y la gente lo creyó. Pero ahorita tú preguntas, ¿y dónde están esas cosas? Pues yo creo que las vendieron, la devolvieron, porque tuvimos que crear una historia que no tenemos. Ahora, tú me preguntas, no sé si me lo preguntaste a mí, hiciste una pregunta retórica sobre, hay gente que tiene unas condiciones económicas mucho peores que muchos de nosotros, ¿no? Y no digo que nosotros seamos súper privilegiados. Nosotros tenemos deudas de tarjeta de crédito, tenemos la hipoteca, debemos colegiaturas, tal vez debemos muchas cosas, ¿no? Hay quien debe la renta, ¿no? Pero ¿cómo enseñar una democracia en ese sentido? Yo te diría, eso forma parte de la democracia precisamente. En un liberalismo político hay que buscar las oportunidades. Y esto que dices es muy importante, porque si votamos y elegimos candidatos que nos pueden brindar condiciones para que podamos desarrollarnos económicamente, hemos hecho una buena elección. Pero si votamos por candidatas o candidatos que van a ahogar nuestras posibilidades de desarrollo económico, hemos fracasado en nuestro proyecto democrático. La responsabilidad de nosotros está en nosotros.
Ese es el etos de la República. No somos botín de nadie. Yo no pido que me den, como dicen, simplemente que no me quiten la oportunidad de. Eso es muy importante. En un liberalismo democrático, en la medida que se pueden dar más empleos, es maravilloso. Te voy a decir una cosa, estoy dando un curso acá en Mérida, Yucatán, y estoy viendo de cerca, yo no había tenido la oportunidad de ver el Tren Maya o la construcción del Tren Maya. El Tren Maya en esta ciudad, en Mérida, el Tren Maya en toda la península, va a detonar un desarrollo económico muy importante. No solamente turístico, comercial, mercancías que van a llegar de Estados Unidos, mercancías que vienen de Estados Unidos por el Golfo de México, van a bajar por la península de Yucatán hacia el Istmo de Tehuantepec, para que de ahí embarcarlos hacia China, toda la parte de Oriente. Es un proyecto muy bueno. Es un gran proyecto, maravilloso. Que se está echando parte de la CELA, pues sí, pero va a detonar una condición de mejora para la gente de todo este sureste mexicano. Todos los empleos que podía haber habido con un aeropuerto internacional como el de Texcoco, todos esos empleos se perdieron por una decisión política. Entonces, desarrolla el sureste, pero ahoga el centro. Tal vez, no elegimos tan bien, porque es muy curioso. En la península, el gobierno es panista. En Monterrey, donde se coloca Tesla, es un gobierno de Movimiento Ciudadano. ¿Dónde está la democracia? La democracia está en que elijamos las posibilidades que nos den oportunidades a nosotros mismos. Creo que ahí está precisamente cómo enseñarle a alguien democráticamente, y la democracia escoge algo o elige a alguien que te permita desarrollarte en tu libertad. Eso creo que es la clave esencial, porque vivimos en una democracia liberal, en un liberalismo político, donde no hay clientelismos. Si la Constitución fuera otra, pues tal vez. Eso es lo que creo, y me parece que por la doctrina política eso es un poco la línea. El Estado debe brindar medios, pero es muy distinto que el Estado te mantenga. El Estado tiene que darte oportunidades, pero es muy distinto que el Estado te contrate. Y además, creo que el ser servidor público es un honor. Eso sí es un honor. Servir a la sociedad. Y a final de cuentas no es el Estado el que paga esos sueldos, es la ciudadanía la que lo paga con los impuestos. Entonces el Estado no es una persona en ese sentido que contrata. El Estado es una persona que debe servir. También es otra forma que hay que pensar el Estado-nación. Ya no es el Estado que gobierna y manda. Es el Estado que sirve a las personas. Pero son cosas que esta imaginación política del siglo XXI nos va trayendo. Y creo que cada vez la vamos a ver más en el mundo. Te agradezco el comentario, José Alfredo, es muy interesante. Y sí creo que tenemos una carencia de padres fundadores. Tal vez sería muy bueno crear unos nuevos porque nunca los hemos tenido. Bueno, pues les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo. Espero que haya sido de su interés la sesión del día de hoy y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.